estudiante de 10º semestre de licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy vengo a sustentar mi proyecto de aula titulado El cuento como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de grado primero 3 de básica primaria de la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar, sede Bolívar. Bien, para empezar es importante mencionar que la lectura es una de las intervenciones más útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida, pues esta lo lleva a desarrollar su raciocinio, proceso que se va adquiriendo de manera lenta desde muy temprana edad y se mantiene a lo largo de la vida. De ahí la importancia de proponer una estrategia metodológica utilizando la lectura de cuentos infantiles como recurso para aplicar el proyecto, el cual cuenta con la aplicación de 4 talleres que cuentan con diversas actividades, las cuales a partir del apoyo docente y la interacción entre compañeros permitirán que los estudiantes desarrollen habilidades de comprensión lectora y estimulen el gusto hacia la lectura. La Institución Educativa Libertador Simón Bolívar está sumergida en el barrio que lleva su mismo nombre. Entre viviendas de diversa condición socioeconómica, cabe resaltar que es uno de los sectores más vulnerables de la ciudad de Tunja. Este es el contexto en el que se encuentran nuestros niños y niñas. Están expuestos a violencia intrafamiliar, problemáticas familiares, maltrato infantil, embarazos a temprana edad y la diversidad cultural que existe entre niños y niñas de diferentes regiones del país y extranjeros. De lo anterior se infiere que existe una necesidad de aplicar un proyecto que mejore la comprensión lectora en los niños, pues también existe una falta de estimulación frente a esto. Por lo anteriormente descrito, se ve la necesidad de hacer una intervención para mejorar las prácticas pedagógicas de la enseñanza en los procesos que tienen que ver con la comprensión lectora. Aquí es importante mencionar lo que nos dice Madero, pues él afirma que una de las competencias que se deben desarrollar es la lectura, establecida como básica debido a que de esta habilidad depende en gran medida el éxito académico y la capacidad de las personas para aprender. Es decir, una lectura que permita al estudiante el análisis y la selección rigurosa de los resultados. De aquí nace nuestra pregunta problema. ¿Cómo mejorar la comprensión lectora en estudiantes de grado primero 3 de la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar de Tunja mediante una estrategia basada en el cuento? Aquí encontramos nuestros objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto es fortalecer la competencia lectora de los estudiantes de grado primero 3 a través del cuento como estrategia pedagógica. De él se desprenden 4 objetivos específicos, que es diagnosticar el nivel de los estudiantes en cuanto a la comprensión lectora, diseñar una estrategia pedagógica basada en el cuento que fortalezca la comprensión lectora, implementar 4 talleres de comprensión lectora utilizando el cuento como estrategia y evaluar la efectividad de la propuesta. Aquí el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares nos hace una invitación a proponer un trabajo de aula con el fin de mejorar y promover la lectura en el ámbito de la comprensión que genere la capacidad de interpretación, la cual implica hacer una reestructuración de las prácticas pedagógicas que lleven a presentar estrategias atractivas e innovadoras para los estudiantes. Se pretende entonces desarrollar al estudiante como un lector activo y comprometido. Este proyecto cuenta con 2 palabras claves: comprensión lectora y el cuento. Méndez nos dice que la comprensión lectora es considerada como un proceso de desarrollo de habilidades que se necesita ser fortalecido con apoyo constante de las instituciones educativas y de la familia. Barrera nos dice que un buen lector es aquel que está capacitado para comprender lo que lee. Realmente, si los niños y jóvenes no leen o lo hacen escasamente, se les dificultará la capacidad de comprender y por ende la capacidad de aprender. Contreras señala que la importancia de leer se debe a que es la única forma de aprender los conocimientos fundamentales. En cuanto al cuento infantil, Subiero señala que el cuento infantil existe desde que el niño es niño, ya que este, a través de diversas historias imaginadas, busca expresar, moldear y enriquecer el alma universal del educando. También nos dice que contribuye a forjar en los estudiantes no solo los conocimientos básicos para la iniciación e interpretación fluida de la lectura, sino que promueve también el desarrollo de las competencias. Según Rodríguez, el cuento infantil estimula el interés de los niños y niñas. Aquí
ellos están siempre atentos a los contenidos y el docente puede contribuir en el desarrollo de todas y cada una de las áreas que conforman la personalidad del niño. Por último, según Medina, el cuento infantil genera a través de la trama imágenes sensoriales mediante el poder evocado de las palabras, las cuales, para su significado textual y emocional, provocan efectos de identificación. La metodología, en el enfoque escogimos el enfoque cualitativo, ya que pretende comprender la perspectiva de los participantes y profundiza en la multitud de fenómenos que afectan su entorno. Hernández Sampieri define que el enfoque cualitativo comprende fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes y tiene en cuenta el contexto de ellos. Taylor nos dice que el enfoque cualitativo produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observada. Esta investigación está enfocada hacia la investigación, acción, participación, pues esta metodología está fundamentada en la participación de los estudiantes y el foco de la atención es el individuo y se basa en una reflexión que se propone incluir a todos los participantes de la comunidad. Freire nos afirma que la investigación, acción, participación es la práctica de la libertad, ya que el individuo puede reflexionar y convertirse en sujeto de su propia historia. Borda afirma que el espíritu científico puede florecer en las circunstancias más modestas y primitivas y que un trabajo importante no necesariamente es costoso ni complicado. La línea de investigación es la formación docente, ya que este estudio tiene como objeto la dirección de investigación del proyecto académico educativo organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y la formación docente, ya que apunta a la práctica pedagógica y didáctica utilizando diferentes estrategias y metodologías. Esta es nuestra población universo, que es la institución educativa Libertador Simón Bolívar, que cuenta con preescolar, primaria, secundaria y educación media. Nuestra población objeto de estudio se encuentra en la sede Bolívar, cuenta con 30 estudiantes de grado primero 3, de 6 a 11 años, 17 niños y 13 niñas de estratos 1 y 2. A continuación, la aplicación de los talleres y el análisis de los resultados. Este fue nuestro primer taller, titulado El Rincón del Cuento. Este taller pretendía vincular a los niños hacia el rincón del cuento que adaptamos dentro del aula. Aquí presentamos, este fue el cuento que se le leyó a los niños. Ya de ahí, de ese cuento desprendíamos 3 preguntas de comprensión lectora, y las preguntas eran gráficas. Ellos debían colorear la respuesta correcta, y pues por último un laberinto como actividad más didáctica. Con respecto al objetivo específico número 1, que era diagnosticar el nivel de los estudiantes, nos dimos cuenta en estos resultados que, los resultados los dividimos en 3 niveles. Nivel de inicio, que es el más bajo; nivel en proceso, que es cuando el niño ya comprende un poco más los textos; y logrado, que es cuando ya pues tiene una habilidad para comprender los textos más avanzada. Acá nos dimos cuenta, con respecto al objetivo número 1, que el 85% de los niños se encontraba en un nivel de inicio, se les dificultaba bastante comprender los textos; en proceso se encontraba el 15% y logrado el 0% de los estudiantes. Nuestro segundo taller se titulaba Ruleta Cuentacuentos, aplicado el 25 de septiembre. Acá, este cuento lo pasé a una ruleta. Hice una ruleta y ahí hice diferentes imágenes relacionadas con el cuento, y a medida que les iba narrando el cuento, les iba mostrando imágenes relacionadas para que ellos también fueran haciendo como imaginación de lo que les estaba contando. De la misma manera, 3 preguntas relacionadas con el cuento, la respuesta era gráfica, debían colorear la respuesta correcta, y un laberinto como actividad didáctica. Acá nos dimos cuenta que en los resultados ya el 59% de los estudiantes había aumentado en cuanto a la comprensión lectora. Todavía el 38% se encontraba en un nivel de inicio, y logramos que el 3% llegara a un nivel lograr aumentar al tercer nivel. El tercer taller se llamaba Cuento y Pictograma, aplicado el 2 de octubre. Este cuento lo traje en 2 carteleras grandes. Yo escribí partes del cuento y en otras plasmaba imágenes para que los niños relacionaran. Les gustó muchísimo, fue uno de los cuentos que más les gustó, porque se dieron cuenta que una imagen también podía transmitir un mensaje. Entonces,
Leímos el cuento, después los niños también lo quisieron leer, porque tenía pues palabras e imágenes, fue muy interactivo para ellos. De la misma manera, 3 preguntas relacionadas con el cuento, y acá ya cambiábamos la actividad del laberinto por un crucigrama. Aquí ya nos dimos cuenta el logro de los estudiantes, pues el 52% aumentó el nivel, llegó al tercer nivel logrado, el 39% aún continuaba en un nivel en proceso y el 9% se mantenía en un nivel de inicio. Nuestro último taller se titulaba Cuento Friso, aplicado el 13 de octubre. Entonces este cuento lo traía en un friso, lo pegué en un tablero, les iba primero mostrando las imágenes a medida que también lo leía. Les gustó mucho porque son maneras diferentes que encuentran ellos de contar un cuento o de leer una historia también. Se aplicó la misma metodología y por último, como actividad didáctica, era una sopa de letras con vocabulario que escucharon en el cuento. Ya en este resultado, con respecto al objetivo número 4, que era evaluar la efectividad de la estrategia, nos dimos cuenta que los estudiantes lograron, el 70% de los estudiantes llegaron al nivel de logrado, aumentó muchísimo, el 21% aún continuaba en proceso y el 9% se mantuvo en inicio, pues ya que con ellos tenemos unas debilidades en cuanto ya a diagnósticos que cada uno de ellos tiene. Bien, en la obtención del análisis de los resultados nos dimos cuenta que los cuentos infantiles sí tienen una influencia positiva en cuanto a la comprensión de lectura para los niños, influyen positivamente para ellos. También pudimos fortalecer la comprensión lectora en los niños. Tuvimos un logro destacado porque el 70% de nuestros estudiantes llegó a un nivel de logrado, al último nivel que tuvimos, y nos dimos cuenta, o sea, para concluir, el éxito que tuvimos fue bastante bueno con los niños. Cabe resaltar que que el nivel de los estudiantes aumentó tanto. ¿Por qué? Porque en todos los días leíamos un cuento. No solamente aplicamos estos 4 talleres, sino además para iniciar en clase, por ejemplo, estábamos viendo las letras. Por ejemplo, íbamos a ver la letra W. Yo traía un cuento titulado El cocodrilo Walter, por ejemplo, y todo el texto tenía palabras que empezaban con W para que los niños empezaran a deducir qué palabra íbamos a conocer. Entonces, siempre, todos los días trabajábamos el cuento con los niños. Adaptamos un rincón del cuento en el que pegábamos esos cuentos que yo traía y nos dimos cuenta que eso fue maravilloso para los niños, porque digamos ellos no habían tenido como tanta interacción con un cuento, pues por el contexto en el que ellos están, y eso pues también los estimula mucho afectivamente. Entonces, inclusive para hacer una clase de matemáticas, lo primero que hacía era leerles un cuento de la importancia de las matemáticas o de cómo las matemáticas son importantes en nuestra vida diaria, pero siempre comenzábamos con un cuento. Estas son algunas evidencias fotográficas. Este fue el rincón del cuento que adaptamos dentro del aula. Lo hicimos pues con los recursos que teníamos. Acá están todos y nos faltaron más cuentos porque siempre leíamos cuentos y pues ellos ya sabían que en el rincón del cuento podían sentarse a leer. Como existen estudiantes dentro del aula que son muy ágiles y terminaban de pronto las actividades muy rápido, entonces ¿qué se ponían a hacer? Iban a leer. Iban a leer y algunos empezaron a escribir por iniciativa propia los cuentos para leerlos en casa porque en casa no tenían cuentos. Entonces fue una experiencia muy bonita. Aquí está el cuento pictograma que les encantó, de palabras e imágenes. Aquí está el cuento friso, también les encantó, me pidieron que se los regalara o que les enseñara a hacer uno porque los motivó mucho la lectura de cuentos infantiles. Acá nos damos cuenta, siempre hacían eso o llegaban temprano y mientras esperábamos que llegaran los demás niños, entonces ellos se iban a leer, o sea, no tenían una distracción, sino se iban a leer y se motivaban por poder leer rápido, por poderle leer a los compañeros. Entonces fue excelente esta estrategia que implementamos. Me di cuenta que era una buena estrategia porque pues al principio cuando vi la debilidad en la comprensión lectora y como desde el inicio les estoy implementando cuentos, dije esta pues es una buena estrategia para ayudarles a fortalecer la comprensión lectora. Ahí ya estoy con los niños pues
Cuando me despedí de ellos, ya finalizando la práctica. ¿Cuándo terminaste? La semana pasada, profe. El jueves. El jueves. ¿Esta es práctica gradual? Ay, Dios. Muchas gracias. Quería felicitarte, extraordinario. Estás por donde debe ser. Estrategias lúdicas, pedagógicas para poder tener lectores competentes y críticos. Pero si nosotros no arrancamos por estas estrategias desde la básica, Sí, señora. primaria, se nos va a dificultar el proceso de adivinar. Felicitarte, extraordinario, excelente.